Yo voy camino de Belén. Hola, soy Paola Huelutuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Hola, soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles a este nuevo 2024. Que tu familia sea tu motor para seguir creciendo y que frente a todas... Después de todas las adversidades nunca te rindas. De salud, prosperidad y sobre todo la unión de trabajo. Estos son los deseos de quienes conformamos Radio Evolución Comunitaria. Pero año nuevo de parte de Evolución Radio Comunitaria y de todas las radios aliadas. Paz reina en sus hogares, ya saben. Nosotros venimos totalmente recargados con nuestra Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando en el año que viene. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Grupo Óptico Ecuador está comprometido a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con tecnología de punta y le ofrecemos una atención óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso te ofrecemos los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes Transition, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC, o contáctanos al teléfono 099-84-4608. Atendemos de 9 de la mañana a 18 horas. Realizamos brigadas médicas fuera de Quito y le obsequiamos lentes de lectura. Realizamos convenios con colegios y empresas. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista. Muy buenas noches amigos, ¿cómo les va? Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes un día martes más en nuestro programa Clic Psicológico. Me presento, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa que les acabo de mencionar, que se transmite en vivo todos los días martes gracias a Evolución Radio Comunitaria. Al número que se pueden contactar conmigo solamente para asesorías o cualquier pregunta con respecto a psicólogo, es al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales, Ayu Comunicaciones, la Red de Medios Comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Y pues lo prometido es deuda, ¿verdad? El programa que tenemos a continuación nosotros, que quedamos ya pendientes de la semana pasada, pues es un poco polémico. Claro, viéndolo desde la perspectiva de el tipo de familia o de
el tipo de creencia de cada padre o madre, en este caso podría ser, ¿cierto? El programa se llama Los hijos duermen en su casa, no en casa ajena. Esto a mí me trajo mucho interés en dedicarle este programa a este título porque me he topado con muchas personas, con muchos padres o madres que me preguntan esto, o sea, que cuál es mi opinión acerca de darle permiso a los niños de 6, 7 años en adelante hasta los 16, 17 años, ya niños y adolescentes, darles permiso a dormir en casa ajena, en casa de otras personas, ya sea amigos o sus compañeros de clase o personas que en realidad no están tan cercanos a lo que es su núcleo familiar. Y bueno, como siempre les respondo a ellos, o sea, esta es una respuesta un poco compleja, ya que no hay una postura específica o nada que nos diga o que nos indique de que qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede. O sea, si se puede darle permiso o no se puede darle permiso al niño o al adolescente para que vaya a dormir a su casa. Habrán madres, padres de familia con pensamientos de pronto un poco rígidos, un poco flexibles, o pensamientos en los que compartimos, ¿ya? Y, por ejemplo, en mi caso, mis hijos no duermen en casa ajena, solamente duermen en la casa de 2 familiares míos, que es mi sobrina, que es como si fuera mi hija, y la casa de mi hermano, que es como si fuera mi padre, ¿ya? Entonces, yo, a partir de ahí, mis hijos no duermen en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos la misión de cuidar a nuestros hijos en todo aspecto, ¿ya? En todo aspecto, tanto en el psicológico como en el físico. Debemos a ellos enseñarles a cuidarse, a comunicar. Debemos enseñarles que deben confiar en nosotros, ¿ya? Más bien, muy aparte de esta pregunta o este título tan polémico, yo creo que podríamos también analizarlo desde el punto de vista de que ya se ha visto un poco más madura la idea o la decisión de darle permiso a nuestros hijos de dormir en casa ajena, basándonos en el hecho de que ya lo asumimos como real, de que nuestros hijos pueden ser víctimas o productos de algún tipo de abuso sexual o abuso físico, abuso psicológico. Entonces, yéndonos por ese lado, como que ya hemos tomado un poco de conciencia como padres y este tipo de situaciones o eventos ya no lo tomamos a la ligera, sino que lo analizamos 1, 2, 10, 15, 20 veces, perdón, y a su vez ya no estamos tan flexibles como antes. Claro, en la época de pronto, de hace 20 o 30 años atrás, no era común, pero sí era el dicho de que las niñas por lo regular querían hacer su pijamada con sus amiguitas y pues los padres accedían a esta situación, a estas circunstancias. Claro, hay que ser realistas. En ese tiempo no había tanta violencia, no había tanta maldad como la que hay ahora. Y lo que yo siempre les digo, o sea, vivimos en un mundo de cambios, vivimos en un mundo en que cambia constantemente y debemos actualizarnos absolutamente en todo. Cambiar o modificar nuestros propios pensamientos, nuestras decisiones, porque el futuro es incierto, pero yo construyo mi presente y a partir de mi presente ya se proyectará mi futuro, el de mi familia, el de mis hijos. Entonces, y pues analizándolo también por la parte estadística, lamentablemente la mayor cantidad o el mayor porcentaje de abuso sexual está dentro de la familia, de las familias donde viven estos niños, en su entorno, porque de pronto puede ser el mismo padre, el tío, el abuelo, el primo, ya que lamentablemente estas personas llegan a cometer los abusos sexuales o abusos psicológicos contra estos niños.
Porque tenemos la falsa creencia de que por el simple hecho de que son nuestros familiares, tenemos que creer o tenemos que confiar ciegamente en ellos. Y lamentablemente no es así, no debería ser así, porque como dice el dicho, cada persona es un mundo y por más que sea nuestra propia familia, no sabemos cuáles serán sus oscuros pensamientos o sus retorcidos pensamientos o deseos, aunque esa palabra está media fea de decirla, y yo trato de no utilizar este tipo de palabras, pero bueno. Incluso se dan los casos en los niños en que duermen en casas de familiares o amigos de sus padres, porque sus padres están pasando por algún problema, ya sea marital, tienen problemas conflictivos, o sea, son hogares conflictivos, hogares disfuncionales, donde el padre y la madre están luchando psicológica y emocionalmente, ya, están luchando psicológicamente y emocionalmente para ellos mismos estar bien. Entonces, esto los conlleva a ellos a pedir de favor a otras personas que sean los cuidadores de sus hijos y los lleva a que también cuiden de ellos, entre paréntesis, por las noches, justificándose de que no están bien emocionalmente, psicológicamente, como para estar pendientes o dedicarle este tipo de cuidados a los niños, a los adolescentes. Y por eso acceden y toman esta decisión de darle permiso a sus hijos para que duerman en una casa que no es suya, en un entorno que no es suyo, ¿ya? Porque lamentablemente cuando los padres están pasando por estos procesos, hay personas, no digo con su totalidad, pero sí hay determinadas personas de que se enfocan más en lo personal y dicen, pensó más como mujer, pensó más como hombre y dejó a un lado la responsabilidad de padre o madre y se despreocupan de la seguridad o del riesgo que es poner a sus hijos en manos de personas extrañas, de personas ajenas. ¿Ya? Si me preguntan a mí, yo le digo no lo hagas y punto. ¿Ya? Porque si no tienes ninguna necesidad de hacerlo, si nadie te está ayudando y tú tienes la responsabilidad total de tu hijo, no pongas en juego el bienestar de tu hijo, porque hoy por hoy ellos se pondrán enojados. Los muchachos se enojan, se resienten, tiran la puerta, grita, llora, berrea, lo que sea. Ya, pero en el futuro ellos ya cuando crezcan y se den cuenta de que en el mundo en que nosotros como padres los cuidamos, en la burbuja donde los criamos a ellos, donde nunca sufrieron ataques, abusos o fueron maltratados, siempre estuvieron protegidos y cuidados por nosotros, los padres. Y cuando ellos ya son grandes, se dan cuenta de que alrededor existen muchas personas malas. No siempre hay personas buenas, también hay personas malintencionadas. Entonces ahí es cuando ellos reconocen la labor como padre, esa responsabilidad que nosotros asumimos como padres y dicen, bueno, gracias a papá o gracias a mamá que nunca me dejó o nunca me permitió hacer esto o aquello, porque ellos estaban pensando en mi seguridad, en mi estabilidad y estaban buscando que yo crezca en un entorno seguro, con amor, pensando en mí como su hijo. También no debemos apartarnos de la realidad que en cambio hay otro tipo de familias que se justifican diciendo que le dan permiso a sus hijos mientras tengan unas razones específicas, pero los niños en la noche deben dormir en la casa de sus padres, en su propia cama, bajo el cuidado de sus padres. Punto. Por ejemplo, que se dé el caso de que un niño, lo que me pasó un día con Emilia,
mamá, hablé con mi compañera y hemos decidido hacer una pijamada. Entonces, mi amiga me dijo que podías llevarme a la casa de ella para yo hacer una pijamada con ella. Entonces, yo me la quedé mirando y yo me río, porque es una niña de 6, todavía no tenía ni 6 años. Entonces, ahí es cuando viene, dejo un poco la labor de madre y pienso como psicólogo, ¿verdad? Y empecé a hablar con ella, empecé a conversar con ella y le digo, mira, mi amor, esta es una decisión que yo no la puedo tomar a la ligera, primero porque no conozco a la familia de tu amiga, no conoces a tu amiguita en su totalidad, solamente la conoces las pocas horas que compartes con ella en la escuela, en el aula. No conocemos a sus padres, no conocemos sus costumbres, no conocemos sus horarios ni tampoco el tipo de alimentación que ellos tienen. Entonces, tú sabes muy bien cómo yo cuido de ti y yo no puedo permitirme exponerte a ti a cualquier cosa. Entonces ella, no, mamá, es que la mamá de mi amiga es muy buena y ella dice que sí me va a cuidar, etcétera. Entonces, en su momento yo hablé con la profesora y la profesora me dice, bueno, sí, dice, madre, disculpe, lo que pasa es que yo no sé qué locura que le ha dado a estas chicas, dice que todas quieren hacer pijamada. Entonces, intenté conversar con la mamá de la supuesta amiga de mi hija que la había invitado a la pijamada, pero por horarios nunca podemos topar, nunca podemos conversar ni nada de eso, pero vamos a eso, o sea, vamos a la trascendencia de esta circunstancia o de esta idea o situación. Una criatura de menos de 6 años que recién aprendió a cuidarse en su alimentación debido a las crisis asmáticas que ya, pues, pasados los 5 años, ella ya empezó a comprender su estado de salud. Entonces ella me dice, mamá, cuando reparten caramelos en la escuela, yo pregunto si tiene maní. Si me quieren dar leche o yogur, yo les digo que no puedo porque eso me hace entrar en crisis. Entonces, por una parte sí me sentí y me siento orgullosa de la niña que estoy criando, porque al varón que crié, tengo que agradecer muchísimo al universo y a mi familia que me ayudó también y pues he criado y estoy criando todavía a mi niña pequeña y he criado 2 hijos pues excelentes. Entonces, como madre, como profesional, sí me gustaría hacer entrar en conciencia un poco a aquellos papitos o mamitas de que toman a la ligera el tema de dejar que sus hijitos o que sus hijitas duerman en casa ajena, independientemente de si son familiares o amigos. Es un tema de que tenemos que pisar tierra y hay que ser realistas y reconocer de que el niño, el adolescente, mientras más inocente es más vulnerable también para cualquier tipo de abuso, ¿ya? Y pues cuando haya este tipo de situaciones, siempre tratar de hablar con el adulto representante de este otro niño, más que todo para, como dije hace un momento, o sea, para conocer un poco más, para ver el tipo de familia o de personas que son, pero aún así no acceder al permiso, sino más bien analizar un poco el contexto del por qué su hijito o su hijita ha tenido esta fantástica idea de solicitar que el resto de sus compañeros vayan a hacer pijamada en su hogar, en su entorno. O también se puede dar la situación de que padres, por circunstancias extremas, ya sea un viaje y que su hijito o su hijita es menor entre 0 meses hasta 17 años, diría yo. Entonces, y se van a ausentar de la ciudad 2, 3 días. Ahí sí, en ese tipo de casos sí, pedirle apoyo
a su familiar o al único adulto en el que ellos confían ciegamente y pedir que sean los tutores y los cuidadores de sus hijos, pero por un determinado tiempo, porque igual los niños extrañan a sus padres, extrañan a sus madres, extrañan esa comunicación, ese contacto, esa convivencia, y a más de los amases tenemos que cortar ese vínculo con nuestros hijos. Así nos toque ausentarnos de la presencia de ellos por varios días, siempre estar en contacto, siempre llamarlos, porque de esa forma se crea la confianza entre padres e hijos, hay esa intimidad, hay esa confianza en la que ellos desarrollan basándose a lo que uno como padre les transmite, y pues en determinado momento en el que ellos lleguen a sentirse vulnerables, incómodos, acusados o acosados, ellos tengan la total libertad y la total confianza para hablar con nosotros como padres, madres, y puedan exponer bajo sus palabras o su criterio o como se han sentido, nos puedan contar qué es lo que han vivido. Y de esa forma, pues nosotros como adultos también proceder y tratar de corregir estas situaciones. Por otro lado también, hay otro tipo de familias que no le ven mayor inconveniente siempre y cuando los niños estén bajo el cuidado de otro adulto, que los dejan ir a los hijos, siempre y cuando los hijos de ellos con los otros niños no duerman solos, que tengan siempre el cuidado de un adulto. Y bueno, eso ya es criterio de cada quien, cada cual sabe cómo cría y cómo cuida a sus hijos, pero bajo mi perspectiva y en la actualidad todo lo que está pasando, sí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de que a quién le asignamos o le designamos el rol de cuidador de nuestros hijos. Y hay que ser también un poco analítico. Y por parte de la psicología, no hay nada que denote alguna circunstancia en particular que yo pueda decir, no permitas o sí permite que tu hijo o tu hija vaya a dormir a casa ajena. O que te diga yo, favorece o desfavorece su proceso en el desarrollo. No. Basándonos en la psicología, no hay nada que diga eso. Pero sí, más bien, si nos basamos a lo que es el maltrato psicológico, el maltrato físico, el abuso sexual, ahí sí tenemos que poner las banderitas rojas y ponernos en alerta, ¿ya? Porque habrán ocasiones en las que nuestros niños nos dicen, ¿por qué no me dejas ir? Y es el error grave de uno como padre, bloquear la curiosidad del niño y no responderle adecuadamente para que ellos sepan el por qué no le permites a él que vaya a compartir esos ratos con sus amigos. O sea, y ser, de acuerdo a la edad, explicarle con palabras que ellos comprendan, con palabras adecuadas, que siempre pueden estar expuestos a cualquier tipo de abuso, ¿ya? Y también por este lado tenemos que fortalecer y educar los conocimientos de nuestros hijos para que ellos aprendan su autocuidado, cómo pueden pedir ayuda, cómo acercarse cada vez cuando ellos sienten o detecten que están en alguna situación de peligro o que están siendo intimidados, ¿ya? Porque eso es real, o sea, desafortunadamente, basándonos en la estadística, el abuso sexual, en la mayoría de los casos, viene directamente desde la familia. Y son porcentajes muy altos que a uno como persona lo deja pensando y
Y si uno no tiene claro este panorama, ya uno puede caer en ese grave error que de pronto hasta a una persona que no es completa de nuestra confianza le podemos entregar ese tesoro tan grande que es la inocencia de nuestros hijos, ¿ya? Y olvidar de cómo se sienten ellos, ¿verdad? De cómo se sienten ellos en ese ambiente familiar y relegarlos o entregarlos a la tutoría o protección de algún adulto que en realidad no sabemos cómo está acostumbrado a su vida diaria, cómo es su alimentación, si es que tiene hábitos, si es que no tiene, si es que tiene hábitos buenos, hábitos malos. Entonces siempre hay que estar pendiente de eso, ¿ya? Y mucho más allá, también hay que tener en cuenta elementos importantes para acceder a este tipo de permisos. Y algo que sí, como madre, como psicólogo, quiero pedirles encarecidamente, amigos, amigas, es que por nada del mundo depositen la confianza del cuidado de sus hijos a personas extrañas. Jamás, jamás, jamás. También deben asegurarse de que hayan adultos presentes y no solamente creer en la palabra del niño, pues no. Por ejemplo, lo que me hubiera pasado a mí, si yo decía, ya, sí, está bien, tu compañera te pidió y yo te doy permiso y te voy y te dejo a la puerta de la casa de tu amiga. Y estaba creyendo yo ciegamente en la palabra de mi hija, sin haber conversado previamente con el adulto responsable de la otra niñita, pues no. Entonces, siempre también tenemos que pensar, actuar como adultos, ¿ya? Y cerciorarnos de ciertas cosas. Y con nuestro propio criterio, pues decir sí, ok, o no, no lo vas a hacer y punto, ¿ya? Porque también tenemos que tomar en cuenta que los niños siempre deben de estar en contacto con nosotros en todo momento, incluso hasta cuando están en la escuela, ¿ya? El niño debemos enseñarle a que ellos conozcan a la perfección su cuerpo y cómo son los cuidados de su cuerpo, cómo son sus propios cuidados, cómo deben de autocuidarse, ¿ya? También tienen que aprender de quién tiene derecho y quién no tiene derecho a tocarlos a ellos y mucho menos las partes íntimas de su cuerpo. Siempre hay que tener a un adulto de confianza con el que se pueda poner en contacto el niño en el momento en que él esté expuesto o esté fuera de su hogar, de su núcleo familiar, y él pueda comunicarse con un adulto en el cual él goce de plena confianza y le pueda expresar o comunicar alguna situación en la que él no se sienta cómodo. También hay que, los padres no tienen que permitir cosas en las que el niño quiere y uno como padre acceder. No. Los niños deben aprender de que si ellos están pasando por alguna situación o circunstancia que a ellos no les agrada, que no están de acuerdo, que no se sienten cómodos, tienen que aprender a hablar, tienen que expresar y comunicarles a sus padres. Por eso yo les decía hace un rato sobre la confianza que hay que crear entre padres e hijos para no exponer a nuestros hijos a que lleguen a ser tan vulnerables y puedan sufrir algún abuso sexual, abuso físico, y como no hay esa confianza con sus padres o como tienen ese miedo a comunicarle algo a sus padres, ellos simplemente no lo dirán. Y con el pasar del tiempo, esto va a crear inestabilidad emocional, inestabilidad psicológica en estos niños, y pues el resto ya es historia. Asimismo, ellos deben aprender cuál es el manejo adecuado de su propio cuerpo.
que pueden permitirse ellos hacer y hasta qué punto ellos pueden permitirse exponerse a ciertas circunstancias o situaciones, pues no. Por ejemplo, están jugando en el parque, en el brincolín y se cae, se raspa, se lastima. Ok, pasó eso, pero porque estás jugando, porque yo como padre, como cuidador, te estoy observando y estoy viendo de que tuviste un tropiezo, tuviste un pequeño accidente, que es algo que te pasó, pero fue porque estabas jugando, versus a que estén siendo tocados, lastimados en sus partes íntimas y no estén bajo el cuidado o la protección de sus padres, ¿no? Y aún así que no sean o que no sientan la suficiente confianza para contarles a sus padres, eso es muy duro, es muy duro. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el comportamiento que nosotros tenemos con nuestros hijos siempre tiene que ser de respeto, de confianza mutua, ¿ya? Tiene que ser un comportamiento metódicamente cuidadoso, ¿ya? Para que si en algún momento determinado nuestro hijo llegara a sentirse tocado, acosado, abusado, él tenga la plena confianza de comentarnos esta situación. Pues para nosotros como adultos poder proceder, pues, ¿no? Y basándonos a esta premisa, el comportamiento de un padre con su hijo, eso también es asegurarnos de que estamos criando a niños respetuosos, a niños educados, a niños obedientes, a niños responsables en su cuidado personal, de acuerdo a la edad que ellos tengan, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo un hijo malcriado y en mi casa él no tiene límites, no tiene reglas, no va a cambiar en casa ajena. Él va a comportarse exactamente igual a como se comporta en mi casa. Entonces, aparte de eso, es llevarle o crearle un problema al adulto que está accediendo a cuidarlo por esas horas o por esa noche. Entonces, es de parte y parte, es algo muy que hay que tener muy en cuenta y que ser muy responsables y muy cuidadosos al momento de tocar este tema, ¿ya? Porque lo que les decía hace un momento, o sea, tenemos que ver el tipo de hábitos, costumbres, cómo se comportan, el nivel de confianza y de cuidados que hay en esos hogares, en esos otros hogares, y pues analizar desde esa perspectiva si realmente yo debería enviar a mi hijo hasta un hogar que no es el de él, sacarlo de su núcleo familiar y exponerlo a cualquier tipo de situación. Claro, cualquier niño dirá, ah, no, que mi papá, mi mamá me quiere frustrar, no me quiere, no me permite, no esto, no el otro, me odia, le caigo mal, lo que sea. Son niños. Pero cuando crezcan y se den cuenta realmente de por qué nosotros como padres los cuidamos de esa forma, ellos nos van a agradecer eternamente, eso se los aseguro. Y es más, yo me arriesgo a decir de que en la actualidad los padres que criamos y que cuidamos a nuestros hijos con esa responsabilidad es porque a nosotros nos criaron de la misma forma y nos cuidaron de la misma forma. Porque lamentablemente dejar asistir a un hijo a una pijamada es como mandar a un pollito al desierto, vulnerable en todo el sentido, ¿verdad? Hay que tener en claro algo. Los adultos no son amigos de los niños son amigos de los niños. Los adolescentes son demasiado vulnerables si no se los sabe cuidar, guiar y orientar de una forma adecuada. No podemos dejar que nuestros hijos duerman en casa de nadie, ni que se queden mucho tiempo
en casa de nadie, alejarlos de ese núcleo familiar, como les dije hace un momento, porque eso es desestabilizarlos, eso es confundirlos, ¿ya? Y cada adulto en la vida de un niño siempre debe de tener un rol específico. Cada adulto en la vida de nuestros niños. Y si ese adulto no tiene un rol específico en la vida de nuestros hijos, pues lamentablemente no se debe permitir de que este adulto se relacione con nuestros hijos. Porque no sabemos cuál es el comportamiento, cuáles son sus costumbres y también tener claro de que de ir tumbando o ir un poco enterrando paradigmas de las generaciones anteriores. Antes decían, la mamá es mamá y la mamá es la amiga, la mejor amiga y todo. No, la mamá es la mamá. La mamá no es la amiga porque la madre tiene el rol de cuidar a su hijo, ¿verdad? Y asimismo, madre hay una sola, no porque mi tía venga y diga, no, es que cuando mi hijo recién nació, yo pasé con él en terapia intensiva y todas las noches me desvelaba por cuidarlo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo soy la tía, pero como yo me dediqué a cuidarlo, yo soy su madre, yo soy como su madre o soy más que su madre. No, negativo. Ella sigue siendo su tía. Ella podrá ser madre de sus propios hijos. Ella no puede creerse o hacerle creer a esta criatura que es la madre. Eso no. Eso es imposible. ¿Ya? Y ningún familiar en sí, ni siquiera un abuelo o un tío pueden creerse padre o madre de esos niños, más que de sus propios hijos. Asimismo, papá es papá. Papá no es el amigo. Amigo es un término que se usaba en las generaciones anteriores, las generaciones de nuestros abuelos, de nuestras madres, ¿ya? Es un término que se lo utilizaba mucho para decir, yo soy madre y soy su amiga, pero para hacerle entender al resto, al mundo, de que yo quiero criar a mi hijo sin violencia. De esa forma se lo entendía antes. Eso es lo que decían nuestras abuelas, nuestras mamás. Y también decían, yo quiero criar a mi hijo sin ser maltratado y que el resto tampoco lo maltrate. Ahora tenemos un nuevo término y es que yo soy la mamá, yo soy el papá, no soy su amigo o su amiga, es mi hijo y yo lo crío con dignidad y sin violencia. Ese es el nuevo lema de nosotros, de nuestra nueva generación como padres. Y debemos aprender que como padres debemos de cuidar a nuestros hijos porque nadie nace sabiendo nada. Es más, cuando nacen nuestros hijos, independientemente de que seamos padre o madre, todo depende de si los llegas a querer o los llegas a considerar como hijos realmente. Porque puede ser un hijo que no sea reconocido, legalmente hablando. Hablo de darle el apellido. Pero si tú consideras o le tomas aprecio a ese hijo, lo vas a cuidar independientemente de que tenga tu apellido o no. Y así mismo, pues, se dará el caso de que tienen hijos, los dejan regados por el mundo, por la vida, y jamás se hacen responsables ni económica ni sentimentalmente de esos niños. Entonces, ahí es donde yo voy y digo, nadie nace sabiendo ser padre. Ser padre se aprende al andar, pero también depende mucho de la calidad de ser humano que seas tú y la calidad de enseñanza que te hayan dado tus padres. Porque hay que ser muy responsables al momento de asumir el rol de padre o madre. Por eso siempre voy a repetir lo mismo. Los niños deben dormir en su casa,
en su cama, en compañía y cuidado de sus propios padres, que son los únicos que tienen la obligación de cuidarlos y de criarlos y de guiarlos. Por lo tanto, tiene que haber un cuidado apropiado y más que todo en el contexto donde estos niños están criándose, se están formando. Y si se diera el caso de entregarle el cuidado de nuestros hijos a otra persona adulta, pues estar 100% seguros de que estas personas serán o cuidarán a nuestros hijos, no como nosotros que somos sus padres, pero sí con responsabilidad y con criterio para que, o sea, para yo estar segura y estar tranquila de que sé que a la persona adulta a la que le estoy entregando el cuidado de mi hija es una persona correcta y los está cuidando bien, los está cuidando de una manera adecuada. Y también si nos vamos y pasamos por lo legal, porque yo he hablado con varios profesionales, investigadores privados, policías, militares, médicos que trabajan en medicina legal, psicólogos forenses, y les he lanzado esta pregunta y ellos me dicen, y siempre me han respondido lo mismo. Siempre te van a decir, no dejes a tus hijos quedarse a dormir en casa de nadie. No dejes que tus hijos duerman en casa ajena por ningún motivo. Los niños son amigos de los niños. Los niños no saben de violencia, los niños no saben de maldad, los niños no saben de malas intenciones. Entonces, por eso siempre debemos de cuidar a nuestros niños. Y debemos pensar también desde la perspectiva como madre o como padres. A los hijos, hijas, no se los debe besar en la boca, desde pequeños hasta cuando estén grandes, independientemente de lo que digan los padres. No que por una creencia, no porque una creencia religiosa, porque es una costumbre familiar, porque es una costumbre, una tradición, lo que sea. No hay que besar a los hijos en la boca. ¿Por qué? Porque si yo beso a mi hijo en la boca, como madre, y mi hijo ve que yo me beso en la boca con el adulto, en este caso podría ser su propio padre, pero este adulto a mí como madre me está pegando, me está tratando mal, me está violentando, este niño va a criarse pensando que en el momento en que este adulto maltratador, independientemente si es su padre o no, replica eso con él, lo va a tomar como si fuera algo normal, algo natural. Entonces, de esa forma, estos niños van criándose o creyendo que besarse en la boca, que tocar sus partes íntimas, que hacer estos cuidados, estos tocadas extremas es algo normal y van a asumirlo como normal y no van a entender, no van a saber discernir entre el peligro y la seguridad y no van a poder transmitirle a sus padres que están siendo vulnerados, que están siendo atacados, violentados psicológicos, físicamente. ¿Ya? Porque imagínense, si yo como madre le doy besos a mi hijo, ¿verdad? Y él ve que yo beso a mi esposo y mi esposo me pega, él ve eso, ¿él en qué momento va a detectar de que está siendo vulnerado? ¿En qué momento me va a avisar a mí de que él está siendo atacado o violentado? Si eso lo ve natural en mi entorno familiar, en su entorno familiar. ¿Ya? Habrá muchas personas, como le dije hace un momento, o sea, que dirán, no, que esto es por un tema de creencia, ellos no es nada malo, y motivan, inculcan a que estas criaturas lo tomen, estas acciones amenazantes, como si fueran algo natural. Y más bien son situaciones o circunstancias que amenazan la integridad psicológica y física de estos niños, de estos adolescentes. ¿Ya?
porque hay que ser realistas. O sea, yo estoy tratando de manejar este tema basándome mucho a lo que es entrevistas con otros profesionales y pues también me baso en lo que son cifras, ¿verdad? De estudios sustentados científicamente, bajo evaluación cualitativa o cuantitativa. Y hay que ser muy realistas. 1 de cada 5 mujeres en la actualidad está sufriendo algún tipo de abuso físico o sexual. ¿Ya? Imagínense todo lo que les toca callarse a ellas. Y estas criaturas van a ver en su madre que ellas están callando este tipo de acciones y ellos asumen como que si esto es algo normal. Entonces, el proceso que a ellos les toca pasar o les tocará vivir cuando ellos estén en esta situación de vulnerar su estabilidad emocional o su estabilidad física, ellos no podrán identificar si están siendo maltratados o no y lo tomarán como algo normal. Entonces, por eso como padres sí debemos ser muy cuidadosos al momento de la crianza y lo que dejamos que nuestros hijos vean o aprendan de nosotros. No sé si me explico bien o no, ¿ya? Pero sí debemos ser muy estrictos con respecto al tipo de acciones en la forma de expresarle afecto o cariño a nuestros hijos. Por ejemplo, se le puede demostrar cariño o afecto a nuestros hijos besándoles en los cachetitos, en la nariz, en los ojitos, en las orejitas, en la cabecita, en sus manos, diciéndole, te amo, eres muy especial para mí, eres mi hijo, te adoro, te quiero. Demostrarle, expresarle amor con palabras, ¿ya? Porque si para un adulto es complicado y para él el factor principal para demostrarle afecto es besarlo en la boca a su hijo, ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué lo hacen o por qué lo harían? ¿Verdad? Porque eso es confundir al niño, no enseñarle que de esa forma ellos pueden ser vulnerables y simplemente el niño lo va a tomar como normal y no van a saber cómo comunicarse con el resto, ya sea sus propios padres, sean docentes, sean algún adulto cuidador o su niñera o algo, ¿ya? Y no podrán expresarse en el momento en que ellos se sientan vulnerables y a eso súmenle a que no tienen esa confianza con sus padres para poder decirles, papá, mamá, tal persona me está diciendo esto, tal persona me está tocando, estoy sintiendo cosas extrañas, está pasando esta situación, no me siento cómodo, no me siento seguro, ¿ya? Entonces, en realidad, la labor del padre o de la madre, en este caso, es una labor de que hay que asumirla al 100% y pensar en el futuro de nuestros hijos, en la estabilidad psicológica y emocional de ellos, trabajar en el ahora para que se proyecte su futuro a lo mejor, para que ellos crezcan como adultos sanos, emocional y psicológicamente hablando, y a su vez, pues, puedan ellos tratar o trabajar con su entorno de la misma forma, con la misma calidad de ser humano, tratando bien a las personas, aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo, independientemente de la edad que tengan, porque nosotros como padres, nuestra obligación o nuestro rol es enseñarles a nuestros hijos a detectar, de acuerdo a sus posibilidades, pues no a su edad, hablarles con palabras de motivación, palabras que sean fáciles para que ellos las logren entender y a su vez interactuar más con ellos, jugar, conversar, explicarles, escucharlos. A veces parece mentira,
pero escuchar a los hijos es algo muy bonito porque te llena como padre y te hace pensar en el ahora. Debo de aprovechar ahora a mi hijo, a mi hija que está pequeño. En pocos años va a crecer y él se va a ir de mi lado. Y yo me quedaré solamente con el recuerdo de la calidad de padre que fui, de madre que fui. Si fui buen padre, si fui buena madre, qué fue lo que yo le enseñé a mi hijo o a mi hija, ¿ya? Porque todo eso se nos devuelve también, amigos. Se nos devuelve porque dependiendo del cuidado que nosotros le entreguemos a nuestros hijos, será la misma forma que ellos cuidarán de nosotros cuando ya nosotros empecemos nuestro retroceso. Utilizaremos bastón, utilizaremos pañal, utilizaremos silla de ruedas y tendremos la necesidad de que alguien más cuide de nosotros. Entonces, les quedo pendiente porque de pronto puede faltar algo más. Si es que les ha interesado o les ha gustado este tema, me gustaría mucho ver sus comentarios, alguna duda, alguna pregunta. Como siempre, encantada en responderles a ustedes, amigos. Y pues, por mi parte, me despido una vez más. Soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 5 de la tarde. El número al que se pueden contactar conmigo para alguna consulta o asesoría es al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales, Ayu Comunicaciones, la Red de Medios Comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica, Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Muchísimas gracias, un gusto.